El apóstol Pablo escribía la carta a los Corintios en el primer libro, capítulo número 12, versos 5 y verso 6 de la siguiente manera. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Cuando miramos la carta al apóstol Pablo a los Corintios en su primer libro y comenzamos a ver estos primeros versos de los cuales habla el apóstol Pablo, nos encontramos en ese momento donde el apóstol le explica a la iglesia en Corinto sobre los dones espirituales. Y el apóstol es enfático cuando le dice a la iglesia que aunque hay diversidad de dones y que cada uno de ellos ha sido para que la iglesia sea edificada, aunque hay diversidad de dones, Dios sigue siendo el mismo. Y que Dios es el que otorga, el que concede, el que da cada uno de esos dones o capacidades especiales para que podamos servir al Señor, pero a la misma vez para que podamos bendecir a otros a través de lo que Dios nos ha dado. Algunos tenemos la bendición de poder predicar, otros tienen la bendición de poder cantar, otros tienen la bendición de poder repartir un tratado, otros tienen la bendición de ir de casa en casa llevando el evangelio a la vida de la gente. Lo que el apóstol está diciendo es que cada uno de nosotros debemos tener algún don, alguna capacidad que nos permita y tenerlo como herramienta para proclamar el evangelio de Jesucristo. Los dones espirituales, esas capacidades que Dios nos da para que podamos hacer algo en bien de su obra, son regalos que Dios nos concede. Son premios inmerecedores nosotros de recibirlos, porque lo hemos recibido producto de la misericordia del Señor. Cada creyente tiene uno o más dones espirituales, que son capacidades especiales para servir a Dios y que son para el bienestar de la iglesia del Señor. Cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, y es enfático cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, pero cuando finaliza de mencionar los 5 ministerios esenciales de la vida de la iglesia, dice, pero cada uno de ellos ha sido puesto ahí para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo como creyentes somos gente que podemos decir que somos espirituales porque tenemos una experiencia, una relación con el Espíritu Santo que mora dentro de nuestro corazón. Somos el cuerpo de Jesucristo, somos la iglesia y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo tenemos diferentes funciones, pero cada una de ellas es para glorificar el nombre maravilloso del Señor. Un cuerpo que le falta alguna parte no puede funcionar a cabalidad. Y es lo mismo que pasa dentro de la iglesia del Señor. Debemos entender que todos los que estamos en la iglesia del Señor podemos y debemos hacer algo por el Señor. El problema es que a veces la gente se enfoca en la parte de lo que es la presentación frente a otros, el que la gente te vea, el reconocimiento, por decirlo así. Sin embargo, nosotros debemos siempre recordar que no importa lo que hagamos o a dónde Dios nos permita llegar, tenemos que siempre bajar la cabeza y reconocer que siervos inútiles somos y que toda la gloria le pertenece siempre, pero que siempre al Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando está escribiendo este capítulo número 12 de Primera de Corintios, está diciendo, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es el que hace todas las cosas, es el mismo. Por eso es que la Biblia en un sinnúmero de ocasiones dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo
y somos su cuerpo porque hemos recibido el regalo de la salvación, del cual somos inmerecedores, pero hemos sido alcanzados a través de la sangre maravillosa de Jesucristo. Pablo le está escribiendo a los corintios y le está diciendo que cada uno de estos dones, de estos ministerios que hay en la vida de la iglesia, están ahí para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda fortalecerse. Y yo quiero en esta mañana que tú y yo tengamos en claro que todos nosotros somos útiles en la viña del Señor, que todos somos importantes en la viña del Señor, que todos podemos hacer algo en bien del Evangelio de Jesucristo. Basta de estar pensando que no podemos hacer nada. Porque tal persona tiene reconocimiento, tal persona tiene nombre reconocido, o tal persona tiene buena palabrería, buena expresión. Dios quiere simplemente utilizar lo que tú tienes. Dios quiere utilizar lo que tú eres. Porque créeme que puesto en las manos del Señor, tú y yo somos gente poderosas en Él. Pero tenemos que ponernos en las manos del Señor. Tenemos que hacer como aquel niño en el pasaje bíblico de la alimentación de los 5,000. Él estuvo dispuesto a poner a la disposición de Jesús lo que él tenía, 5 panes y 2 peces. Él estuvo dispuesto a poner eso en las manos del Señor, para que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo multiplicara y ser testigo de que cuando ponemos lo que tenemos en las manos del Señor y utilizamos los recursos que tenemos y los ponemos en las manos del Señor, cosas grandes y maravillosas Dios está dispuesto a hacer. No solamente en la vida tuya y en la vida mía, sino a través de la vida tuya y de la vida mía. Hay diversidad de dones. Pero sin embargo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le menciona 9 de ellos. Pero usted y yo debemos procurar, anhelar, desear, tener dones, regalos, capacidades de parte del Señor. Porque están ahí para que tú y yo como iglesia podamos ser edificados, podamos vivir una vida de altura delante de la presencia del Señor. Porque cada don es para que la iglesia lo aproveche, es para que la iglesia lo disfrute. Y no podemos descuidar lo que Dios nos ha dado en las manos. No podemos descuidar lo que Dios nos ha puesto en las manos. Así que lo que muchas veces tú y yo consideramos insignificante, de poca cosa, tú nunca sabrás si es precisamente lo que Dios utilizará para glorificar su nombre, para demostrarte que aún en lo sencillo Dios puede glorificarse. Un día, un pastor de apellido Hall recibe una llamada temprano en la mañana. Aquel día, el pastor se levanta para atender la llamada, pero se levanta con la preocupación y preguntándose a sí mismo que quién lo llamaría tan temprano en la mañana. Así que cuando finalmente contesta la llamada, se da cuenta que es un número equivocado. Sin embargo, en lugar de colgar la llamada y simplemente haberle dicho a la persona que estaba al otro lado de la línea, decirle: mire, usted se equivocó, que pase buen día, y regresar a acostarse a dormir, el pastor lo que hizo fue que continuó hablando con el hombre que estaba al otro lado de la línea del teléfono. Comenzó a hablarle de Jesucristo. Comenzó a hablarle de la necesidad de tener una relación personal con el Señor. Era precisamente lo que aquel hombre necesitaba escuchar. Cuando finalmente la llamada terminó, aquel hombre agradecido le dijo al pastor: usted realmente me ayudó esta mañana. Así que, como parte de lo que nosotros hacemos cuando recibimos una bendición, que queremos compartirla con la gente y empezamos a contarla, aquel hombre le cuenta a un amigo suyo que había marcado por accidente un número telefónico, que le contestó un ministro, un pastor. Y sin embargo,
Esa palabra que aquel pastor le había dado era la palabra que él necesitaba para ser ministrado ese día. Así que ahora este amigo había guardado el número de teléfono del pastor y se lo pasa al amigo con el cual estaba hablando, a quien le había contado su experiencia. Así que este amigo llamó al pastor Hall y luego, más adelante de haber hablado con el pastor Hall, este amigo le pasa el número a otro y a otro, y ese día el pastor Hall recibió 19 llamadas telefónicas más. No ahora equivocadas, sino por producto de alguien que, aunque su llamada fue equivocada, transmitió el mensaje. Cuando la mujer del flujo de sangre, y hay casos similares en la Biblia, cuando la mujer del flujo de sangre va donde el maestro y toca el borde del vestido, ella simplemente, cuando se vio descubierta, dice: tu fama llegó a mí. Tú y yo necesitamos hablarle a la gente de lo bueno que ha sido el Señor para con nosotros, porque creo que contigo y conmigo Dios ha sido más que bueno, Dios ha sido más que misericordioso. Como dije en una de mis reflexiones pasadas, tú y yo estamos siendo sostenidos por su gracia. Así que aquel día el pastor recibió 19 llamadas adicionales. Era apenas el principio. Era apenas el comienzo de un ministerio telefónico, de hablarle buenas nuevas a la gente a través de una llamada telefónica. Cuando menos se dio cuenta, cuando menos se lo esperaba, el pastor Hall estaba recibiendo más de 2,000 llamadas por semana. Gente rica, gente pobre, gente famosa, gente desanimada, todos querían hablar con el pastor Hall de cosas espirituales. Por eso es que cuando leemos el pasaje bíblico, en otra versión dice de la siguiente manera: hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor, y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. El apóstol Pablo nos está enseñando que podemos utilizar lo que tenemos en las manos para servir a otros. Aquel día, una llamada telefónica por equivocación siguió trayendo más gente que tenían una necesidad para comunicarse con el pastor Hall. Finalmente, ante un crecimiento de más de 2,000 llamadas por semana, el pastor tuvo que instalar más teléfonos en su casa, un cuadro telefónico. Su ministerio se convirtió en un proyecto a tiempo completo, un ministerio telefónico. Y por 11 años, antes de que el pastor Hall muriera en el año 1951, el pastor continuó con aquel ministerio telefónico, orando por la gente, hablándole una palabra de consuelo, una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de salvación. Pastor Hall entendió que a través de ese medio se podía alcanzar a otros para el Señor. Se podía servir a Dios. Cuando el pastor Hall muere en el año 1951, había hablado con por lo menos 700,000 personas a lo largo de esos 11 años que había estado atendiendo ese ministerio telefónico. Y lo curioso del caso es que ese ministerio comienza con una llamada de un número equivocado. Tú y yo podemos decirle a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Hoy en día, a diferencia del tiempo del pastor Hall, en la época donde se veían los primeros teléfonos, tú y yo ahora disfrutamos de muchos mecanismos para decirle a otros lo bueno que es el Señor. Tenemos las plataformas digitales que, bien utilizadas, pueden ser de bendición. Un mensaje de WhatsApp. Yo he hecho oraciones en un momento dado, he sentido la necesidad de hacer una oración por alguien y quizás, como es muy temprano en la mañana, no puedo llamarle para hacer la oración por teléfono. Así que simplemente, mientras estoy en ese momento de caminar a mis tareas diarias, hago
una oración vía mensaje a través de la plataforma WhatsApp. Después que termino la oración, la envío para que la persona al otro lado, cuando finalmente vea sus mensajes, encuentre una oración. ¿Cuánto beneficio nos hace una oración? ¿Cuánto beneficio nos hace que alguien nos diga: estoy orando por ti? Qué bien se siente eso. Tú y yo tenemos muchas maneras diferentes de servir, decía Pablo, pero todas han sido encargadas y depositadas en nuestras manos por el mismo Dios. Debemos estar atentos a las necesidades de otros para ver de qué manera podemos ayudarle a poder superarlas. En esta mañana, a través de esta reflexión, Dios nos está queriendo decir lo siguiente: lo que para ti y para mí parece insignificante es lo que Dios puede utilizar para glorificar su nombre. Lindo día, bendiciones en el Señor.